me gustaría pelotearlo más contigo, Cristian, pero creo que hay algo por ahí va. Sí, fíjate que sí. Y yo me pongo a pensar con esto que dices en algo que en el ámbito cultural y del fomento de la lectura es muy importante, que es la selección de acervo, la selección de textos, Ricardo. Porque muchas veces cuando se trabaja con lectoras y lectores que tienen problemas de consumos de sustancias graves, muchas veces por lo regular se seleccionan textos que tienden hacia moralizar, intentar moralizar a esas personas, ¿no? Por ejemplo, el no te drogues, no hagas esto, ¿sí me explico? El no robes, el no consumas alcohol, etcétera. Sin embargo, para muchos de nosotros que hemos estado trabajando con estas comunidades de alto riesgo desde hace muchos años, nos damos cuenta que son los textos menos afortunados, ¿no? Quizá porque hay un sentido coercitivo por ahí, ¿no? Que precisamente es de lo que se quieren desmarcar estas personas que están en esa situación. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos podemos leer libros de Baudelaire, ¿no? Como Las Flores del Mal, ¿no? Libros de, como Thomas de Queens, que tiene un libro que se llama Los Diarios de un Comedor de Opio Inglés. Textos de esta naturaleza que hablan de los países artificiales, ¿no? De Baudelaire también. Algunos textos de Poe, pero que hablan precisamente no desde el ámbito de la prohibición, ¿no? De este ámbito, sino de la experiencia en ese tipo de realidades. Entonces, a mí en lo particular, por lo menos a mí, me ha funcionado trabajar con esos textos no como una apología para el consumo de estas sustancias, sino como una manera de poder ensayar la realidad a través de las vivencias ficticias o semificticias de estos autores y poder saber que hay otras realidades, ¿no? Pienso mucho en el final, por ejemplo, de los pares artificiales de Baudelaire, donde la conclusión es muy sui generis, ¿no? El libro de Thomas de Queens, que es extremadamente descriptivo, y otros tantos textos, ¿no? Que incluso también informativos, y nos han ayudado, sobre todo lo que tú decías, a traducir en palabras lo que sentimos. Porque al fin y al cabo, lo platicamos alguna vez, el consumir sustancias de esa manera es una agresión, ¿no? Y es una agresión hacia nuestra propia integridad, ¿no? Hacia nuestro propio yo, no sé si mencionarlo de esa manera. Eh, y es una manera de alguna forma de querer traducir un dolor de alguna forma, ¿no? Alguna vez habíamos comentado en una sesión técnica, cuando yo tengo dolor, le causo dolor a otros, ¿no? Y está muy vinculado con la violencia, ¿no? Cuando yo soy muy violento, por lo regular, digo, es multifactorial, pero por lo regular es porque yo tengo dolor, no yo tengo miedo. Por lo regular, yo lo que los compas que veían los barrios más agresivos eran por lo regular los que tenían más miedo, ¿no? Los que eran en realidad más temorosos y les costaba traducir lo que pensaban. Entonces, ¿cómo la literatura, cómo estos procesos literarios nos ayudan a nombrar lo que sentimos y cómo abona ese nombrar lo que sentimos a la salud psicoemocional, Ricardo? Sí, nombrar lo que sentimos, nombrar nuestra realidad psicoafectiva, identificarla y ponerla en palabras. Eh, el consumo de sustancias, yo creo, es una visión personal, pero creo que es una visión que sirve mucho y creo que cada vez es más abordada este tipo de visión, este enfoque desde las instituciones, desde la CONADIC, desde se está conformando la CONADIC, está uniéndose con otras instancias para hacer una sola Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y es que el consumo de sustancias, Cristian, es para paliar el dolor. Yo creo que siempre lo vamos a poder ubicar así, siempre que consumimos, me refiero al dolor, puede ser desde una molestia, desde una comezón, desde una inquietud, hasta un dolor profundo debido a circunstancias adversas durante la infancia, a maltrato infantil, a abuso sexual, a haber padecido abandono. Y mientras más sufrimiento hubo en la niña, en el niño durante la infancia, esto está comprobado, más probable es acabar con consumos problemáticos de sustancias y también con otras conductas que pueden ser antisociales. Tiene mucho sentido identificar el consumo y el abuso como un intento de paliar la ansiedad, el estrés, el dolor profundo espiritual
Y eso es lo que queremos trabajar, ese dolor existencial profundo del que hablan no nada más tú y yo, Cristian, no nada más nuestro programa de fomento a la lectura, es el sentido de sufrimiento del que hablan las grandes tradiciones, ese sentido de como la caída en el judeocristianismo, es el sufrimiento del que se habla en el budismo, también en las tradiciones, de lo poco que queda de las tradiciones prehispánicas, hay también como que venimos a este camino a aprender y a salir también de estos padecimientos. No es a buscar el placer, es a salir del displacer, es a mitigar el displacer. Entonces, todo consumo problemático, digamos, pones el ejemplo de ir a la calle, ¿no? Ir con estas personas, con estas comunidades donde hay, o individuos, donde hay consumo de sustancias. Pues es hablar sobre el consumo de sustancias para que identifique ahí el lector, la lectora, eh, se identifique a sí mismo, identifique por qué otras personas consumen, identifique cómo hay intencionalidad de buscar una solución, un recurso medicamentoso, un recurso, una caricia para esos dolores. Yo creo que ese es un tema yo creo que ese es un tema para hablar cuando hacemos fomento a la lectura, independientemente de las adicciones, hablar de ese sufrimiento, digamos, ese sustrato que común a toda la humanidad. No es ver cada vez más artículos de consumo o prácticas de consumo que nos ubiquen más en lo acomodado, en estar a gusto, es resolver, y qué mejor que hacerlo en colectividad, resolver ese sufrimiento fundamental. Yo creo que sí, coincido por completo, yo creo que es traducir ese dolor en arte, ¿no? A través de la literatura. Es ese dolor, saber de dónde viene, ¿no? Porque muchas veces nos es difícil nombrarnos lo que sentimos y decir estoy molesto, estoy triste, sentir rechazo, me duele la violencia, me duele la pérdida, ¿no? Hay muchos problemas en los lugares de alto riesgo, de alta violencia, ¿no? Donde tiene que ver mucho con disfunciones psicoemocionales, pero que también van muy ligadas también a procesos culturales muy limitados. Es decir, ese tipo de sectores de la población tienen poco acceso también a los medios culturales como una manera de catarsis, ¿no? Como la que decían los griegos, ¿no? De sacar, de purificar a través de lo artístico. Entonces, fíjate que en este tipo de espacios donde difundimos estos contenidos y estos diálogos que tenemos como ahorita, hay muchas voluntarias y voluntarios de fomento a la lectura de los programas que tenemos que se pueden encontrar en este tipo de contextos, ¿no? Con personas que tienen problemas en cuanto al consumo de adicciones. Entonces, desde tu experiencia, Ricardo, y con esta complicidad y reencuentro que hemos tenido en estos meses, con ya estar operando esta primera etapa de nuestro programa del CONADIC, que es un programa para toda la sociedad, ¿no? Que no somos dueños, sino que somos cómplices. ¿Qué recomendación le harías a las personas que trabajan con este tipo de poblaciones que pueden ser complejas, que pueden ser en algún momento muy desafiantes? ¿Qué recomendaciones desde el ámbito psicoemocional vinculado con lo literario les pudieras recomendar a los voluntarios y voluntarias? Eh, en una palabra, escuchar. Escuchar y ayudar a brindar sentido. Apreciar las palabras y apreciar lo que viene del corazón, del sentido que encuentran. El sentido se encuentra en el corazón, en la cabeza, el sentido se encuentra de pronto y ahí está. Y compartirlo, el sentido es más amplio que nos incluye incluso a quien está escuchando, ¿no? La empatía. Esa sería la recomendación. Escuchar qué lecturas recomiendan, qué quisieran leer, por qué se consumen sustancias, para qué, cuáles son los motivos y qué son las cosas gratas de la vida.
qué es lo grato que encontramos en el otro, en las otras personas y en la sana convivencia. ¿Y qué es esa experiencia que de pronto todos estamos así, teniendo una experiencia estética, como lo pusiste tú las primeras veces que nos reunimos? Y que yo dije, ahí está ese término fabuloso. Esa capacidad de asombro donde nos encontramos en lo más profundo las personas, no nada más superficialmente, en palabrejas, de pronto estamos ahí palpándonos, Se sin me hace sentirnos. muy profundo lo que dices, muy profundo. Esta capacidad de escuchar me parece vital, 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 y que en el ámbito del fomento a la lectura muchas veces se deja de lado porque creemos nosotros saber qué lecturas necesitan esas personas, qué tipo de actividades son las mejores para ellos, pero no escuchamos. En algún momento también en la formación se hablaba mucho de la escucha desde un ámbito teórico, pero muy difícilmente se llevaba a la práctica. Yo creo que el fomento a la lectura, como el amor, es una acción práctica, se aprende en gerundio y es sobre todo hacer, 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 apoyado de nuestras lecturas y apoyado también de la teoría de estos procesos que llevamos a cabo en las calles y en las comunidades. Entonces, la escucha, creo, en lo personal, no como un concepto nada más en letra muerta, sino como una actividad cultural amorosa y que por eso nos vincula a todos de una manera profunda a través de lo literario. Muy importante lo que acabas de decir de la escucha, Ricardo. Te agradecemos mucho tus reflexiones en torno a este tema del fomento a la lectura y la salud psicoafectiva, que seguramente será de mucho valor para las y los voluntarios que están participando en los distintos programas de lectura. Y pues quisiera saber si quieres hacer algún comentario final, alguna recomendación final para todas las personas que nos escuchan en esta cápsula. Adelante. Tenía algunas anotaciones aquí, pero creo que ya lo dije, creo que ya está todo bastante dicho. También, gracias por tus contribuciones, creo que tienes excelentes apuntes, es ponerle a palabras a nuestras emociones, a nuestra realidad psicoafectiva. La búsqueda de sentido, yo quisiera abundar quizás un poco más en eso. Yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos momentos en donde no encontramos sentido, en donde quizás ayer estábamos en compañía, nos sentíamos bollantes, nos sentíamos plenos y de pronto en la mañana no encontramos sentido a nada. Ahí está todo. Ahí está esa misma realidad de la que ayer gozábamos, el mismo amor, ese mismo sentido. Ahí está todo eso, pero está de alguna forma alejado de nuestro corazón. No podemos, nos quedamos así como, ¿dónde está? ¿Cómo lo alcanzo? Sé que ahí está el amor de mi hija, por ejemplo, de mi esposa. Entonces creo que esos son el tipo de problemas que tiene que ver con una enfermedad, con un malestar social, eh, que yo creo que podemos hablarlo más. Hay que aceptar que de pronto hay personas que se sienten así, como que hay una falta de sentido de todo y que podemos aceptarlo y esperar a que el universo, que es inmenso, no es nada más el cielo y las estrellas y los conejos en el planeta Tierra, pues vuelva a llegar a nosotros y reforzarnos con las lecturas, con la convivencia, que ese sentido siempre está aquí y que siempre vuelve. Sería, yo creo que mi comentario final. Qué interesante, Ricardo, la búsqueda de sentido, porque efectivamente, ahora que lo mencionas en esos términos, eh, en las comunidades que sufren mucha violencia que me ha tocado trabajar, donde hay mucha agresión, donde hay mucho consumo de sustancias nocivas, es precisamente pues, uno de los grandes puntos, el que no hay un sentido. Y muchos compañeros lo dicen, es que no hay razón, no entiendo para qué seguir, no entiendo para qué hacer otra cosa. Y al final
la literatura nos muestra este ámbito y este abanico tan amplio de sentir, de hacer, de pensar, de imaginar, de crear. Y precisamente creo que por eso la literatura tiene un gran poder, porque cuando vivimos en esas condiciones que a veces son tan aisladas, nos hace falta ver la luz y otras ventanas y otros horizontes, y la literatura se puede volver, y de hecho se ha vuelto para muchos de los que hemos vivido esos contextos, eh, un proceso mucho más poético, constructivo, amoroso, donde para mí la búsqueda de sentido es el amor, la vida y la libertad. Entonces, te agradezco muchísimo, Ricardo, tu participación, te lo agradecemos desde el área de capacitación del Fondo de Cultura Económica de la Dirección General de Publicaciones de Educal. Muchas gracias por tu valiosa participación y esperemos que no sea la última, y pues seguir proporcionando esta información y hablando de estos temas para las y los voluntarios, y que les pueda funcionar y ser de utilidad esta clase de contenidos que ustedes amablemente nos comparten. Entonces, muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias por tu aportación. También quiero agradecer a Valeria del equipo de capacitación del Fondo de Cultura Económica, que nos ayuda a la realización de estas transmisiones. Un saludo a todo ese gran equipo y esa familia tan hermosa que hemos hecho en CONADIC, a Monse, a Norma, a Blanca, a Andrea, a Carla, a Everardo, a todos los que han estado ahí metiendo desde meses mucho interés y mucho amor, ¿no? Porque nos podemos equivocar, pero amor sí tenemos por lo que hacemos y convencimiento. Y yo creo que esa es una característica que nos ha unido y nos ha hermanado en este bello proceso. Quiero agradecerles a ti y a todo el equipo, Cristian, por acercarnos a este recurso del fomento a la lectura. Es hermosísimo y le brinda sentido al país, a la sociedad, a la humanidad. Es penetrar además en el tiempo y en todo el espacio, ¿no? Es penetrar en la dimensión humana en el sentido más profundo que se puede. Muchísimas gracias por las lecciones que nos han dado oportunidad de recibir, Cristian, a ti, a Berardo, a todo el equipo. Valeria. No, pues muchísimas gracias a ustedes, y ahí estamos trabajando en el mayor beneficio de nuestra sociedad, no en el discurso, sino en los hechos, porque tenemos esa voluntad de darnos por los otros con mucho amor, mucho cariño y mucha voluntad. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias a todas y todos por escucharnos.